Hola, mi nombre es Gabriel Salazar, soy alumno del Instituto de Formación Docente Albino Sánchez Barro de la ciudad capital de La Rioja. En esta oportunidad les traigo para compartirles parte de mis prácticas de residencia en torno a la enseñanza de la matemática en los proyectos integrados. A lo largo de esta presentación vamos a tener el siguiente recorrido. En un primer momento, a modo de introducción, será ponerlos en contexto en dónde está basado este proyecto. En segundo punto, cómo viene trabajando la escuela asociada. En tercer lugar, entrar a ver ya lo que es el proyecto integrador en sí. Y en cuarto lugar, a modo de cierre, una breve reflexión a modo personal. En cuanto a la introducción, el proyecto integrado de esta presentación está orientado a alumnos de tercer año del Colegio Provincial número 19, que se encuentra ubicado en la zona sur de la ciudad de La Rioja. Cabe destacar que este colegio fue creado en el año 2014, solamente turno mañana. A partir del año 2018 se incorporó recién el turno tarde, teniendo su primera promoción el año pasado, o sea, en el año 2020. ¿Cómo viene trabajando la escuela asociada? La escuela asociada, o sea, colegio número 19, viene trabajando por proyectos a partir de fines del año 2020 por medio de la resolución 1672 y la resolución 1677, en las cuales acompañan a las trayectorias de los estudiantes, especialmente a aquellos estudiantes con mayor dificultad de desvinculación y en el proceso de revinculación de aquellos estudiantes en torno a la pandemia. En la primera parte del año se trabajó por proyectos hasta antes de las vacaciones. Después del regreso de las vacaciones, por decisión del Ministerio de Educación, se continúa con la disciplina y a fines de octubre se vuelve a incorporar el proyecto integrador en el colegio. A diferencia de otros colegios, el colegio número 19 ha optado porque este último proyecto o esta última parte del año se trabaje un proyecto nuevo. Pero otras instituciones educativas suelen tomar el segundo proyecto como continuación del primero. En este tercer punto vamos a hablar del proyecto integrado en sí. A partir de esta sección vamos a trabajar dos cuestiones. Por un lado, las nociones de proyecto y por otra parte, le vamos a presentar un esquema de proyecto trabajado dentro del aula. En esta primera parte, cuando la profesora coformadora nos dijo que íbamos a trabajar por proyectos, se nos vinieron las siguientes preguntas. El cómo se hace, qué disciplina entra en el proyecto y qué actividades yo como docente o como residente le llevo a esos alumnos. Si hablamos de la enseñanza y aprendizaje, desde los proyectos integrados, la escuela secundaria de nuestra provincia ya viene trabajando de esta forma. En cuanto a los antecedentes que tenemos, son las propuestas de articulación e integración de saberes, o sea, los PAIs, después las propuestas pedagógicas alternativas, los PPA, los proyectos de feria de ciencia, los espacios opcionales y los proyectos Innovarte, o sea, los CAP, los centros de aprendizaje por proyecto. Cabe destacar que no todos los colegios de nuestra ciudad son Innovarte, solamente algunos, y colegio número 19 es uno de ellos. Para seguir profundizando sobre los proyectos integrados, vamos a compartirles una noción de proyecto que se encuentra en el MOA, en el marco organizador de los aprendizajes. El siguiente, el cual plantea la necesidad de considerar el aprendizaje como un proceso activo y enfocado en la comprensión real, con sentido, relevante y empoderador. Para promoverlo debemos pensar y modificar la organización de los saberes y capacidades con el fin de propiciar una enseñanza de calidad que aborde el aprendizaje de manera integral. O sea, esto nos quiere decir que el trabajo por proyecto modifica nuestra mirada, o sea, nos da otra perspectiva de la clase
Y si hablamos de modificar la clase, o sea, si hablamos de otra perspectiva, esto también tiene que ver un cambio en cuanto a la gestión de la clase, un cambio también en la enseñanza y de seguro un cambio también en la trayectoria de esos estudiantes. En esta parte vamos a compartir cómo el colegio trabaja el proyecto integrador. El colegio es quien genera una mesa de diálogo, mesa de debate con los docentes de las diferentes disciplinas que integran el proyecto integrado. Proyecto de colegio número 19, los espacios curriculares que entraron fueron física, biología, educación física y matemática. Nosotros como residentes no entramos directamente en esa mesa de debate, sino que nosotros articulamos con los docentes coformadores las diferentes cuestiones a trabajar dentro del aula. Hemos tenido la oportunidad de trabajar este tipo de mesa de diálogo con los residentes que estaban en ese colegio, ya que éramos 3 residentes los que trabajábamos con tercer año, o sea, 2 de matemática y yo 1 de física. Nosotros como residentes hemos tratado de tener esa mesa de diálogo y vivir también esa experiencia. Nosotros como practicantes hemos tenido en cuenta los siguientes ejes orientadores para el trabajo áulico. Con este esquema, lo que buscamos es el equilibrio de la administración de estos 3 ejes cuando llevamos a cabo las prácticas de las escuelas asociadas. En cuanto a la gestión, incluye el trabajo previo, o sea, el diálogo con los directivos, con los asesores pedagógicos o la asesora pedagógica, también el diálogo con el docente, con los residentes y también las observaciones de clases previo, ¿no?, a las prácticas en sí. En cuanto a la enseñanza, tiene que ver con el desarrollo de las capacidades. Se tienen en cuenta 3 cuestiones fundamentales en este aspecto. Uno de ellos son los saberes prioritarios. ¿Y de dónde sacamos nosotros los saberes prioritarios? El documento de priorización de los saberes de nuestra provincia. También está vinculado con el desarrollo de las capacidades. Estas capacidades ya están preestablecidas en el MOA y vinculados también a los saberes emergentes. ¿Dónde sacamos los saberes emergentes? Justamente del documento que lleva su nombre. En cuanto a las trayectorias, nos invita a pensar exclusivamente en los alumnos, cómo el trabajo por proyecto contribuye a mejorar el aprendizaje y sostener a los estudiantes en la escuela secundaria. Nosotros como residentes hemos trabajado como en 2 partes este proyecto integrado. Por un lado, hicimos como una previa y después hemos trabajado el proyecto integrado en sí. Esta parte previa, el residente anterior en sus actividades brindaba actividades orientadas a la seguridad vial, nombre que se le dio a nuestro proyecto integrador. En un primer momento, como el proyecto integrado amerita a iniciar con una pregunta o una situación problemática que nacen de los saberes emergentes, de ese documento de saberes emergentes, es donde se busca esa situación problemática o esa pregunta. En nuestro caso, la pregunta motivadora o disparadora de este proyecto es: ¿somos conductores responsables? En donde en esta primera actividad los estudiantes, como para resaltar, los estudiantes hicieron afiches teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente comete infracciones? ¿Qué consecuencias tiene cometer infracciones? ¿Y cómo podemos cambiar esto? Estas preguntas que sirvieron de guía para que los chicos puedan realizar ese afiche son las que nos van a servir de guía para poder articular los contenidos. Nosotros, para poder articular los contenidos, hemos tenido en cuenta las respuestas de los afiches de los estudiantes, en las cuales había palabritas claves como infracciones de tránsito, accidentes de tránsito. Entonces, tanto a las infracciones de tránsito las hemos tratado de combinarlas con función lineal y a los accidentes de tránsito con la estadística.
Nosotros como residentes hicimos eco de las respuestas de los alumnos escritas en esos afiches. Iguales veíamos que se repetían mucho las palabras como infracciones de tránsito y accidentes de tránsito. Entonces, esto nos llevó a nosotros como residentes a plantear los temas para esas clases. En este sentido, no fuimos nosotros los que hemos preestablecido los temas, sino que en base a las respuestas de esos afiches, nosotros hemos podido establecer los temas. De alguna manera fueron ellos quienes nos orientaron a nosotros en esta tarea. Un último paso ya de este proyecto, o mejor dicho, de nuestras prácticas en el colegio, en esta última parte, como residentes, quisimos dejar una reflexión a los estudiantes. Hemos utilizado una aplicación llamada Canva para generar un folleto de concientización. Ese folleto podía ser de dos formas, tanto digital como también en formato papel para luego ser entregado en la institución. El de formato digital, los alumnos tenían que compartirlos en sus redes sociales. En este sentido, la propuesta de aprendizaje integrado propone un trabajo en el que los alumnos interactúen y trabajen colaborativamente, promoviendo el aprendizaje disciplinar e interdisciplinar, desarrollando de acuerdo a los intereses y necesidades de cada contexto, generando así un mismo entorno dinámico de aprendizaje y promoviendo sobre todo la autonomía de los estudiantes. A modo de reflexión personal, yo quiero compartirles una parte de un documento del Ministerio de Educación de La Rioja que se publicó en septiembre de este año, que dice lo siguiente. Este tipo de propuestas concibe al estudiante como protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por la que busca propiciar experiencias contextualizadas y cercanas. Creo que como futuros docentes y aquellos que son docentes, tenemos que tener presente siempre esto, que los estudiantes sean los protagonistas de ese aprendizaje y nosotros serles de guía para que ellos puedan brillar en ese proceso, en este proceso de enseñanza, que sean ellos los que brillen y nosotros guiarlos solamente para que se pueda llegar a cumplir eso, para que los estudiantes puedan llegar a tener una trayectoria exitosa dentro de la escuela secundaria. Muchas gracias por tu atención y te invito a que si durante esta presentación te generó alguna duda, que la puedas registrarla y el próximo lunes te conecte a nuestra mesa de debate donde vas a poder hacer tu aporte o tu consulta. Muchas gracias.